Conducir una motocicleta puede ser una experiencia emocionante que evoca una clara sensación de libertad e independencia, algo que rara vez permite otro tipo de vehículos. Yo podría decir que la bicicleta, pero bueno. Sin embargo, es una experiencia no exenta de riesgos. De hecho, el de los y las motoristas es uno de los colectivos más vulnerables en materia de seguridad vial, junto con el de ciclistas y viandantes. En caso de accidente, la ausencia de carrocería deja expuesta a la persona conductora a una serie de consecuencias que pueden ser letales. En Euskadi, las cifras de personas fallecidas en accidente de moto han seguido una tendencia descendente en los últimos años. No obstante, en el Departamento de Seguridad del Gobierno vasco trabajan con una visión cero víctimas, tal y como recoge el Plan Estratégico de Seguridad Vial y Movilidad Sostenible 2025 y el Pacto Vasco por la Seguridad Vial. Es decir, una sola persona fallecida en accidente de moto ya es demasiado. Y hoy se ha celebrado una jornada denominada Seguridad Vial en Moto, claves para una conducción segura en el Cursal. Es el título elegido para esta jornada de tráfico, con el objetivo de analizar en profundidad las claves para prevenir este tipo de siniestros y evitar que se registren nuevos casos de personas fallecidas o heridas de gravedad. Se ha contado con testimonios de motoristas, expertos en formación inicial, expertos en perfeccionamiento, fabricantes de motos y profesionales del sector que han dado las claves para una conducción más segura en motocicleta en Euskadi. Y uno de esos ponentes ha sido Aitor de Velasco, ertzaina de la Unidad Territorial de Tráfico de Vizcaya, especializado en seguridad vial y motorista. Aitor, ¿qué tal, eguardión? Hola, eguardión. Bueno, ¿cuáles son, a tu juicio, los errores más comunes que cometen los motoristas en carretera y cómo se pueden evitar? Yo creo que el mayor problema que tenemos los motoristas en general es que todos pensamos que sabemos andar en moto y no es así. Yo, mi experiencia particular a nivel laboral y a nivel particular, porque soy motorista profesional y motorista en mi tiempo libre. Entonces, al final me he dado cuenta de que la gente se confía mucho en la carretera y que piensan que ellos andan muy bien. Y yo te puedo decir que llevo 40 y tantos años andando en moto y sigo sin saber andar bien en moto. Madre mía. La moto es un mundo, Y no dependes de que tú sepas frenar, sino que tienes que saber frenar. Cuándo frenar depende de lo que te haga el coche que llevas delante, el coche que llevas en el lateral. Es un mundo un poco más complicado de lo que parece. Bueno, parece que cualquiera puede andar en moto. Claro. Lleva un scooter de 125 porque tiene permiso de coche y dice, yo con mi moto perfectamente, a cualquier sitio. Y no es así, hace falta una experiencia, hace falta ciertas cosas. No es tener el documento en la cartera de que tienes permiso de conducir de moto y a correr. Independientemente de la potencia de la moto, Aitor. Sí. A ver, está comprobado, y lo han dicho hoy en el evento que hemos tenido aquí, un técnico lo ha comentado, que a 25 kilómetros por hora la gente se mata con la moto. Entonces, una moto de 125 que te coge 100 por hora, no has andado nunca en moto, la has comprado porque para ir a trabajar te viene genial, y resulta que te das cuenta de que no es tan sencillo. Un scooter de 125 te coge 100 kilómetros por hora. Si a 25 te puedes llegar a matar y dalo por hecho que te haces unas averías muy grandes, pues imagínate, ya no estamos hablando de gente que se saca el permiso de conducir, ha estado muchísimos años sin andar en moto y dice, bueno, según la legislación antigua, yo puedo andar en moto de 1000 centímetros cúbicos con 190 caballos. No he cogido una moto hace 20 años porque me saqué el carné hace 20 años y como tengo el documento, pues... Y no es así. Ya. No es así. Bueno, Aitor, el panorama, desde luego, una persona como tú que lleva 40 años sobre una moto y que además tu profesión también implica el control de este vehículo y que diga que todavía te quedan cosas por aprender, imagínate, un novato. Es que al final sí parece como que sí, ¿no? Siempre hay cosillas que aprender. Precisamente para eso es un poco lo que estamos intentando promulgar en el evento a ver si con el gobierno vasco podemos hacer cositas. Sería el tema de promulgar mucho el tema de los cursillos de conducción. En Arkaute, en Vitoria, en la Academia de la Policía, se han estado haciendo cursillos y bueno, hemos estado comentando que están genial, pero que siempre son pocos.
¿vale? El tema de llevar una moto, hay personas que piensan que saben andar en moto y después de hacer el cursillo han salido diciendo, no Ya. sabía tanto como yo pensaba". Bueno, hay personas que andan en bici y se pasan a la moto y piensan que es lo mismo. Puede ser, puede ser. Lo que pasa es que, claro, la velocidad no es la misma, el Claro. peso no es el mismo, las carreteras, cuando vas por la carretera en la bicicleta, normalmente eso sí por el arcén o pegado a la derecha todo lo que puedes. Las motos ya tienes otras libertades, ¿no? Ujú. Eh, los ciclomotores pequeños de 49 no van mucho más rápido que una bicicleta, pero ya no estás obligado a ir por el arcén. Entonces hay mucha gente que se equivoca. Yo sé andar en bicicleta, tengo el control sobre esto, me cojo mi Vespino y se dan muchos sustos, se dan muchos sustos. Pues vamos bueno, a recordar y a concienciar a todas aquellas personas que andan en moto, que son moteras, que se consideran moteras, y Sí. aquellos que quieren serlo, pues qué recomendaciones específicas para ellos en cuanto a conducción segura se les puede dar. Yo lo primero que les diría, que me lo aplico a mí mismo, es lo que he comentado al principio. No somos los que más sabemos de andar en moto. No somos los mejores en la carretera, no llevamos la mejor moto, no es la que mejor frena, no es la que mejor acelera. Cuando una persona va excesivamente confiada en la conducción, es cuando vienen los sustos. Muchas veces incluso los trayectos muy cortos. Voy a por el pan con la moto ahí a 3 kilómetros. Y hay gente que tiene accidentes muy graves en esos 3 kilómetros, ¿no? Entonces, lo principal sería eso, que siempre estén ojo a visor, que se suele decir. La moto no es conducirla, acelerar y frenar y ya está. Tienes que controlar muchas cosas, tienes que controlar el perímetro alrededor de ti, los coches, controlar que pasen tonterías, no llevar una vista larga, no el coche de delante, sino dos coches más adelante si frena o no frena. Controlar un poco de vez en cuando el retrovisor del coche de delante. A ver, a veces dices, ¿qué va haciendo el de adelante? Que va haciendo cosas raras. Y resulta que por retrovisor le ves que va con el móvil, que va cantando, que va yo qué sé. Entonces, es muy recomendable lo que he comentado antes de que estamos con el tema del gobierno vasco de seguridad vial, pues un poco como cursos de conducción, ¿no? Son muchísimos los trucos que se puede aprender en estos cursos, no solamente al ir con tu propio vehículo, cómo frena tu moto, cómo acelera tu moto, cómo tumbas con tu moto, encontrar un poquito los límites seguros de tu vehículo. Y básicamente yo diría que es eso. Luego hay cantidad de cosas que entran en juego, ¿no? Aparte de lo que tú quieras o puedas hacer, como pues las cosas externas un poco a la persona, ¿no? Que es la propia moto si la tienes en condiciones y cómo tienes la carretera por la que circulas. Bueno, y otro elemento importante, la velocidad. Bueno, los que circulamos por carretera en coche, vemos como muchas veces pues nos adelantan las motos a una velocidad Ujú. bastante elevada, ¿no? Sí. No es lo habitual, pero siempre hay casos, ¿no? La velocidad en una moto, por muy seguro que te sientas, hay que controlarla, ¿no? Claro, la moto es muy distinta a la de un coche. Aunque sí que es cierto que hoy en día los coches modernos no te enteras a qué velocidad circulas hasta que ves el 50 kilómetros, pero viene a ser algo muy parecido a lo que ocurre con las motos, ¿no? Que aceleras y, claro, en dos velocidades, igual vas en segunda o en tercera velocidad en Granada y te das cuenta de que dices, bueno, si voy a 120 y no me acabo de enterar. Ese es el problema de las motos, ¿no? Poco peso, mucha potencia, andan muy bien y, bueno, no sin pretender ni defender ni lo contrario a los motoristas y a los moteros, pero bueno, también es cierto que tenemos desgraciadamente mucho trastornado encima de moto. Ya, bueno, ¿tú qué has visto en carretera? ¿Qué es lo más extraño que has visto, Aitor, como Ertzaina de la Unidad Territorial de Tráfico? Uf, pues extraño, pues he visto cosas que no sé, ¿no? Un poco la personalidad de cada persona, valga la redundancia, de cuando tiene un accidente, el cómo se comporta, ¿no? El hecho de porque yo creo que, el hecho de llevo años andando en moto, no sé por qué me pasa esto, no sé qué ha hecho este coche que no lo he controlado, que más que nada son circunstancias, cada accidente es un poco particular e individual. Entonces, te podría hacer un listado de cantidad de cosas extrañas que he visto, cosas peculiares
y muchas veces suena un poco así decirlo, pero la fauna que tenemos en la carretera, y no solo en motos, no solo en motos. No, sí, está clarísimo, ¿eh? Cualquiera que circule en carretera pues se puede dar cuenta, ¿no?, de qué es lo que pasa alrededor, ¿eh?, si eres un poquito Así consciente. es. Aitor de Velasco, ertzaina de la Unidad Territorial de Tráfico de Vizcaya, especializado en seguridad vial y motorista que ha participado en esta jornada Seguridad Vial en Moto, claves para una conducción segura en el Cursal de Donostia. Es que ricasco, gracias por atender la llamada de Onda Vasca, Aitor. Vale, pues nada, es que recaudo sube ahí.